Primero, el epitelio. Eso es fundamental. El epitelio. ¿Ya? Y así como lo ven a esta, esto obviamente pues viene a ser un epitelio ¿de qué tipo? Es un epitelio estratificado, ¿no es cierto? Eso es un epitelio estratificado. Ahora, ¿tiene o no tiene queratina? No. No tiene, porque si fuera queratina, acá tendría gran cantidad de queratina. Acá. Pero si es un epitelio escamoso, es no queratinizado. Ya, eso es uno. Dos, segundo punto que tienes que verificar, ya para tumores. En realidad, esto ya es una lámina anómala. Esto es una lámina anómala. Ya, y todas las cosas que ustedes ven acá de negrito, con puntitos negritos, eso viene a ser ya infiltrado inflamatorio. Entonces eran las células así como avenitas que hay, infiltrado inflamatorio. Segunda cosa que vas a observar es donde hay infiltrado inflamatorio y además estas zonas, ¿ven? Todas estas zonas así, donde ya no se ve, porque aquí debería haber fibras musculares, estos son áreas de necrosis, inflamación, ¿y qué más? Y lo que más llama la atención es esta cosa de acá. Y estas cosas, formadas así en forma concéntrica, se conocen como perlas córneas. Perlas córneas. ¿Y qué son las perlas córneas? Vienen a ser derivados de ¿qué? De queratina. Es queratina atípica, pues. Esa es queratina atípica. Entonces, hay bastantes perlas córneas acá. Acá tienen una perla córnea, ya, acá una perla córnea, ahí está. Acá otra perla córnea, que otra perla córnea. ¿Y en qué aparecen las perlas córneas, chicos? ¿Tumores benignos o malignos? Benignos. Las perlas córneas aparecen en los tumores malignos, pero en tumores malignos bien diferenciados. Bien diferenciados. Ya, entonces acá tienes el epitelio. Y la lesión está en el epitelio, no, está en la parte central. ¿Qué órgano es eso? ¿Qué órgano es? Lengua. Chicos, la lengua, ¿qué tipo de epitelio tiene? Escamoso, no queratinizado. Eso es su epitelio, y no hay queratina, ¿cierto? Pero la lengua por debajo, ¿qué tenía? Glándulas. ¿Y qué más tenía? ¿Qué cosa? ¿De qué está hecho la lengua? Músculo. Pero tú ves acá músculo, ahí no hay músculo. Entonces, ¿qué ha pasado? Las células malignas se han infiltrado y finalmente están destruyendo las fibras musculares. Todo esto viene a ser los campos de las células malignas. Todo esto viene a ser los campos de las células malignas. ¿Y qué pasa con el sistema inmunitario? Intenta contrarrestar, ¿no? la destrucción de las células malignas, pero no se puede. Entonces, acá tendrías, ya para poder, acá voy haciendo todo lo que es esa lámina, ya, los datos de la lámina. Bueno, entonces tendríamos ahí primero el órgano. ¿Qué órgano es? Lengua. Ya. ¿Cuál es qué más sigue en su lámina? En sus guías, ¿qué más le ponen? Causa. ¿Ah? Causa o etiología. La etiología. ¿La etiología cuál sería, chicos? El tabaco. El más importante, tabaco. ¿Qué más? Alcohol. Alcohol, pero hay papilomavirus humano. ¿Qué más? Alcohol. Entonces, de estos, siempre 2-3 causitas incluyen. 2-3 causitas. Tabaco, papilomavirus humano, alcoholismo. ¿Qué más sigue en su guía? Antes era el diagnóstico. Diagnóstico. ¿Qué diagnóstico es esto? El carcinoma de lengua. Es un carcinoma. Muy bien, carcinoma.
¿Qué tipo de carcinoma? Puedes decir escamoso o carcinoma epidermoide de lengua. Carcinoma epidermoide de lengua. O puedes decir carcinoma escamoso de lengua, que también es. ¿Cómo qué diagnóstico nos han puesto en la pantalla, chicos? ¿Epidermoide? No, carcinoma de lengua nada más. O carcinoma de lengua nada más. Nada más. ¿Carcinoma de lengua nada más? Sí. Ya, carcinoma entonces de lengua. Epidermoide o carcinoma de lengua. Pero esto en sí es epidermoide de lengua. O escamoso de lengua, así le llaman. Ese es el nombre completo. Ya. Ahora, aquí les agrego estirpe. ¿Qué estirpe es esto? Estirpe epitelial. La estirpe es epitelio. Del epitelio de la lengua es que nace, se maligniza esto. ¿Qué más hay, chicos? ¿Qué otra cosa les ponen ahí? Patogenia. Patogenia. La patogenia. ¿Con qué empieza esto? Siempre con una noxa. ¿Cuál es la noxa básica? Tabaco. Tabaco. O papilomavirus humano. Generalmente, ¿estos dos qué hacen? ¿Qué cosas hacen, chicos? Producen daño en la lengua. ¿Qué generan? Daño celular. Pero el daño celular, ¿qué implica? ¿Qué implica el daño celular, chicos? ¿Activación de qué? De oncogenes. Generalmente activan oncogenes. Daño celular, activación de oncogenes. ¿Y esto a qué conlleva? Cuando se activan oncogenes, ¿qué conlleva, chicos? Si se activan los oncogenes, entonces lo que va a formar es formación de células malignas. Ya. Y la formación de células malignas, obviamente lo que va a formar es el tumor, el adenocarcinoma. Ya. Y esto es la formación del tumor o de la neoplasia maligna. Tienes tabaco, papilomavirus, daño celular. El daño celular genera activación de oncogenes, los oncogenes, formación de las células malignas y neoplasia. Esto de acá en sí equivale a decir mutación. Bueno, lo que genera es mutación de su DNA como tal. Ahora, esta formación de células malignas, ¿qué implica? Es decir, en términos más simples, así. ¿Cómo se dice formación de células malignas, chicos? ¿Qué genera? O sea, en la secuencia de la formación de los tumores, pues. En secuencia, ya. Vas a decir displasia. La displasia, ¿qué implica? Pues anaplasia. Y la anaplasia, el tumor maligno. ¿Qué es anaplasia? Es la regresión de las células a su estado embrionario. Y cuando estas células se vuelven anaplásicas, anaplasias de estas células epiteliales, entonces lo que va a ocurrir es que va a haber una mitosis descontrolada. Entonces, anaplasia de células epiteliales. Listo, chicos. Eso es displasia, anaplasia de células epiteliales y tumor maligno. ¿Qué más sigue? Características microscópicas. Ya, dentro de todas las cosas, así que vamos a priorizar, chicos, es microscopía, estirpe, etiología, diagnóstico, órgano. Y si es tumor maligno, diseminación, pronóstico y grado de diferenciación. Esas son las cosas más importantes. Y si es que hay marcador tumoral. Ya, la microscopía. ¿Qué cosas encuentra la microscopía acá? En esa lámina específicamente, ¿qué encuentras? Perlas córneas. Perlas córneas. ¿Qué más aparte de las perlas córneas? Infiltrado inflamatorio. Infiltrado inflamatorio. ¿De qué tipo? Inflamatorio mononuclear, porque son los linfocitos. Infiltrado inflamatorio mononuclear. ¿Qué más? Necrosis. Necrosis. Áreas de necrosis. Necrosis, ¿de qué sobre todo en ese órgano? Necrosis de fibras musculares. En ese órgano específicamente. Hay necrosis de fibras musculares, hay perlas córneas, infiltrado inflamatorio mononuclear. ¿Ya?
Ya está. Eso sería entonces las características microscópicas más importante. Y otra cosa que está apareciendo ahí es el engrosamiento, ya, el engrosamiento del epitelio. De la capa epitelial de la lengua. ¿Listo? Ya está. ¿Qué otra cosa hay? Macroscopía. Bueno, la lengua generalmente se ve grande, no macroglosia, porque en la macroscopía vas a ver un macroglosia. Macroscopía, cuando hay tumor, vas a ver primero una lengua con lesiones, generalmente aparecen ulceradas, ya, lengua ulcerada, y grande, macroglosia. Chicos, la diseminación, no la diseminación, generalmente de estos tumores, puede ser diseminación, dos tipos más importantes. Primero es linfática y el otro es hematógena. ¿Qué era lo bueno? Puedo leer en esto, ¿ya? Linfática y hematógena. Grado de diferenciación. Esto es por tener perlas córneas bien diferenciadas. ¿Qué significa bien diferenciado? Que las células malignas se parecen a las normales. Eso significa grado de diferenciación bien diferenciado. Ya, las células malignas se parecen a las normales. ¿Qué más? Clínica. La clínica, bueno, clínica, chicos, ¿qué hay en la clínica? ¿Qué cosa va a haber en clínica? Donde hay tumor, ¿qué cosa hay en la clínica? Toda clínica de célula maligna, ya ustedes tienen que saber. ¿Con qué cosa todo tumor maligno? Disminución de peso. Donde hay tumor maligno, hay disminución de peso en esa persona. ¿Qué más? Dolor. Ya, dolor. En este caso, dolor en la lengua, ¿no? Glosalgia. ¿Qué más hay aparte de eso? Úlcera con lesión. Bueno, eso genera dolor, pero no, disminución de peso, dolor. ¿Qué más va a haber? Adenopatías o adenomegalias. Es que de acá de la lengua a toda la cadena cervical. Y va a haber ganglios por toda la parte cervical. Ya, entonces, pérdida de peso, dolor de lengua, adenomegalias. Dolor de lengua. Se deforma esa lengua. Ya está. Listo, chicos. Entonces tendrían ahí, aquí prioricen siempre microscopía. Microscopía, prioricen. El otro que tienen que priorizar es la etiología. Ya, nuevamente, chicos. Y obviamente pues el diagnóstico. Siempre el diagnóstico. La patogenia hay para ciertas enfermedades muy establecidas, pero cuando es cáncer generalmente es lo mismo. Ya, pero hay para enfermedades ya bastante establecidas. Eso sería. Muy bien, entonces eso es. A ver, en esta lámina se puede ver igual. Chicos, todo esto que estamos viendo en este punto se llaman áreas de necrosis. Todo eso. Esos son áreas de necrosis. Perlas córneas. Ya, ahí pueden soltar las córneas. Ya, hay inflamación y esa inflamación generalmente es inflamación crónica. Esto mucho mejor. ¿Ven ustedes eso? Eso es perlas córneas. Entonces estamos frente a un carcinoma epidermoide. Ahora, dentro de estas perlas córneas, ahí sí se pueden ver las células malignas. A ese aumento, porque al otro aumento nada. Chicos, ¿cuáles son las características de las células malignas? ¿Cuáles son las características de células malignas? ¿Por qué se caracterizan las células malignas? Siempre una célula maligna, ustedes vean, células malignas van a tener, ¿qué cosa? Hacía una descripción que es ya común para todas las células malignas. Núcleo, ¿qué núcleo? Núcleo grande. ¿Qué más? Hipercromático. Esto es la descripción del núcleo. ¿Qué más?
pleomorfismo celular. ¿Qué significa pleomorfismo celular? Diferentes formas y tamaños. Siempre esto en maligno va. Pleomorfismo celular, pues diferentes formas, en diferentes estadios. Núcleos grandes, hipercromáticos. ¿Y qué más? Y pérdida. ¿Pérdida de qué? De la relación núcleo-citoplasma. ¿Cuánto es la relación normal? Relación normal, ¿cuántos chicos? 1, 4. Pero en cáncer la relación es 1. El núcleo es enorme. ¿Ya? Entonces vas a tener células, ¿sí? Esta es la célula. Y su núcleo atípico. ¿Ya? Entonces, ahí está. Núcleo grande hipercromático, pleomorfismo celular y pérdida de la relación núcleo-citoplasma. Eso serían, chicos, características fundamentales de toda célula maligna. Todo tumor. Muy bien. A ver, vamos al siguiente punto. Ya, ahí están los campos de células malignas. Esta sobre todo, este campo, mira, ahí. Estos son los campos de células malignas. Miren estas células malignas, chicos. Ahí está. Voy a delinear. Eso es. Mira, en mitosis. ¿Y esa mitosis cómo es? ¿Cómo describe el libro? Mitosis atípica. ¿Qué significa mitosis atípica, chicos? Que vas a ver hasta más de 3 núcleos en plena división. Ahí está. Células con 2 núcleos, 3 núcleos. Estas son las células aberrantes, monstruosas que dicen que hay en el cáncer. Ustedes lo verifican ahí. No se ve tan bien esa proyección, pero si lo ven ahí, ahí se ve mucho mejor. Y lo mismo deben tener seguro en sus tabletas. ¿Cierto? Entonces ahí está clarísimo. ¿Ya? Muy bien. Estas células inducen a la formación de ¿qué? De queratina. Y miren esta fibra muscular, chicos. La fibra muscular destruida. ¿Ven esa cosa que está como rosadita? Eso es fibra muscular. Pero ya por partes. ¿Por quién se infiltró ahí? Las células malignas y las células inflamatorias. Muy bien, esa sería entonces, ya. Pasamos al otro punto. Este es un mayor aumento ya, ¿no? Y es para ver en realidad las células malignas. Ya, chicos. Este acá es la glositis. Y esto sí es el epitelio normal. Miren. A ver, acá, esto es lo primero que tenemos que reconocer. Miren, ahí está. Todo esto es el epitelio de la lengua. Ahí está. Como pueden notar, hay clavitos. ¿Qué clavitos? Interpapilares. Pero ¿qué estamos notando? Que estos clavos están alargados. Muy alargados. Porque es el más estrecho. Pero en este clavo están muy alargados. Eso es uno. Ya, 1, 2. ¿Qué más? Miren las glándulas de la lengua. Ahí están sus glándulas, ahí están. Esos son sus glándulas. Mucosas y cerrosas, porque habían glándulas accesorias, salivales accesorias también. Están las glándulas linguales. Y por acá, todo lo que estamos viendo, esto es músculo, 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 músculo esquelético. Ahí está. Y por partes en todo esto, también ustedes van a notar estos vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. Listo. A ver, chicos, no sé si aquí se puede ver mejor. Ahí está. Lo de verde, epitelio. Lo de azul, pequeñito, músculo. Clarísimo. Y lo que está de azul circular grande, eso son las glándulas. Pero en esta de acá, a ver, en este de cáncer, en este aumento,
¿Dónde ves una glándula? Ahí no hay glándula, ahí no hay músculo. ¿Se ve? O sea, cómo cambia la forma, la estructura de lo que viene a ser, ¿no?, la lengua como tal. ¿Ya? ¿Vale? Entonces, glositis, ya. Ahí está, nuevamente este es el epitelio, ahí vamos marcando, ¿ya? Este es uno. En este punto, todos estos vienen a ser vasos sanguíneos llenos. Esto es fibra muscular, músculo. Y esto que estamos observando acá, esto que estoy delineando, es los clavos interpapilares. Y lo que vemos en este punto, todas estas celulitas negritas, ese es infiltrado inflamatorio. Todo eso. Ya está. Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían las características que están observando ustedes en esta? Parece. ¿Puedo borrar esto? Sí. ¿Sí? Ya, vamos a borrar. ¿Qué más les preguntan? A ver, aparte de esas, ¿alguna otra pregunta ahí? ¿Qué tipo de evolución? La evolución. La evolución. Eso es pronóstico. Chicos, de cáncer, generalmente, excepcionalmente que sean algunos tipos de cáncer muy específicos, el pronóstico es reservado, ¿no? Pero generalmente el pronóstico es malo cuando ya es cáncer avanzado. O sea, el cáncer avanzado siempre tiene pronóstico malo. El cáncer incipiente tiene buen pronóstico. Incipiente, ¿qué significa? Que no ha entrado en la muscularis mucosaria. Eso es cáncer incipiente, que está por encima de la membrana basal. A ver, entonces tienes como órgano, ¿qué órgano es esto? De nuevo, ¿no? Lengua. Muy bien, ¿qué más? Diagnóstico. ¿Qué diagnóstico es? Glositis. Esta glositis, ¿por qué es? Glositis, ¿por qué? Es la misma lámina que nosotros hemos hecho, arriboflavinosis. ¿No? ¿Seguros, chicos? Por arriboflavinosis. Sí sería el diagnóstico. ¿Ya? ¿Cuál es la etiología entonces? Etiología es la deficiencia de vitamina. ¿Qué vitamina? B2. Eso es. Muy bien. ¿Cuáles son las características microscópicas? Microscopía. ¿Cuál sería? En este caso no vas a poner 2, 3 deficiencias. No 2, 3 etiologías. Esto es arriboflavinosis y punto. La causa es deficiencia de riboflavina. Listo. Nada más. Cuando es específico, es específico. Pero si es un cáncer, pues una úlcera, hay muchas cosas puede tener. Hay sí múltiples, 3 causas. Pero en este caso, directa, es vitamina B2. Microscopía. ¿Qué es microscopía? Y ahí lo estás viendo. Chicos, ¿qué cosa hay cuando una lengua se inflama? Porque es glositis. ¿Qué hay con la lengua? En la lengua. Normalmente, ¿qué deberías encontrar sobre la lengua? Papilas. ¿Y qué estás viendo? Nosotros estamos observando totalmente esto plano. ¿Dónde estás viendo acá papilas, chicos? Papilas debería haber acá. En histología normal se ven las papilas. Entonces, lo que tienes es atrofia de papilas. No hay papilas gustativas. ¿Ya? Entonces, esto es ausencia de estas papilas y que no están esas papilas. ¿Qué más? Normalmente esto debe ser así el epitelio. ¿Pero qué estás observando acá? Que esto se ha proyectado. Hay un engrosamiento de los clavos interpapilares y cuando hay inflamación, eso ocurre en la lengua. Entonces, segunda característica, engrosamiento o hiperplasia. Hiperplasia de los clavos interpapilares. Hiperplasia de clavos interpapilares. ¿Qué otra cosa más hay ahí? Infiltrado inflamatorio. ¿Qué tipo de infiltrado inflamatorio es eso? Crónico.
Polimorfo mononúcleos, mononúcleos. ¿Y qué más había con los vasitos sanguíneos? Ahí encuentran los vasitos sanguíneos. Ya, esto vienen a ser los clavos. Entonces voy a hacer acá. Los clavos así bien marcados. No, así estamos. Tal cual está esa lengua así. Ahí también. Ahí está. Clavos interpapilares grandes. Y aquí debajo de esto encuentras vasitos sanguíneos. Pero esos vasitos sanguíneos, ¿cómo lo encuentras? Congestionado. Porque duele. Duele. Entonces hay congestión vascular. Congestión vascular. Listo. Esas tres características fundamentales: atrofia de papilas, hiperplasia de estos clavos, infiltrado inflamatorio y congestión vascular. ¿Qué más? Clínica. Y aquí sí tienes que saber la teoría de la clínica de la riboflavinosis. ¿Cómo cursa la riboflavinosis? ¿Qué hay? Uno viene a hacer la glositis, pero ¿cómo ves? Ah, ya, esto es microscopía, ¿no? Microscopía. ¿Y cómo se ve en la macroscopía, chicos? ¿Qué ven en la macroscopía? Y esto sí es característico. ¿Qué se ve? Una lengua. ¿Cómo se ve la lengua? Lisa. ¿Qué color? Rojo. ¿Qué rojo? Magenta. Listo. Esa es la macroscopía de la riboflavinosis. Es una lengua lisa, rojo, magenta. Rojo total. No se ven las papilas que comúnmente se ven. Si nosotros vemos a la macroscopía de inspección la lengua, van a ver que la lengua es áspera. Es la lengua de vaca. La lengua de vaca igual, el humano igual, su lengua es áspera. Pero en este caso no, es totalmente liso y es rojo. ¿Y la clínica solamente qué es? ¿Con glositis? O sea, ¿solo duele la lengua? No. ¿Qué más hay? Aquí se rompe. ¿Cómo se llama eso? Keilitis. Keilitis. ¿Qué más? Estomatitis. Estomatitis. Ya, estomatitis angular. Keilitis o keilosis y glositis. Ya, ahí está. Eso vendría a ser la clínica básica. ¿Qué más? Entonces, microscopía, clínica, etiología, ya, macroscopía. Bueno, acá no vas a decir que esto se disemina, no se disemina. Pronóstico, bueno, porque esto tú tratas, das vitamina B2 y se revierte. Entonces, no hay nada más. ¿Qué cosa por ahí? Ya, y la patogenia. ¿Cómo es la patogenia de esto? ¿Cómo es la patogenia, chicos, de esto? Si hay deficiencia de vitamina B2, ¿qué cosa no va a haber? ¿Cómo se llama la vitamina B2? ¿Ah? Riboflavina. ¿La riboflavina qué te producía como enfermedad? Deficiencia B2, riboflavina. Muy bien, ¿qué pasa si hay ¿qué cosa? A ver, si hay deficiencia de vitamina B2, ¿qué hay deficiencia de qué? Deficiencia de coenzimas. ¿Qué coenzimas, chicos? Bioquímica. ¿Ah? Deficiencia de FAT. ¿De dónde deriva la flavina? Adenosíntesamina. ¿De dónde deriva? De la riboflavina. Y si hay deficiencia de FAT, entonces ¿qué cosa va a haber? ¿Qué cosa va a haber? Deficiencias de enzimas, de la actividad enzimática. Enzimática. Recuerden, este FAT es una coenzima. Esto es coenzima. Sirve para el funcionamiento de las vías metabólicas, ciclo de Krebs, la beta oxidación, o sea, metabolismo. Deficiencia de vitamina B2, deficiencia de FAT, deficiencia de actividad enzimática y por lo tanto deficiencia, disminución del metabolismo. ¿Y eso a qué va a conllevar? A todo lo que básicamente se manifiesta. Todo el metabolismo se altera. Lo que se altera acá, chicos, es básicamente las vías bioquímicas. Eso es lo que se va a alterar porque FAT
depende de la vitamina B2, de la riboflavina. Así que eso no hay esas vías no funcionan. ¿Qué vías se van a alterar sobre todo? ¿Qué vías? Ciclo de Krebs. Es uno que necesita eso, sin eso no funciona. ¿Qué otra vía? Beta oxidación. La beta oxidación, el ciclo de Krebs. Ya, fundamental tiene eso. Pero esto no van a poner, sino directamente esta sería patógeno. Ya está, esa sería entonces con esa segunda lámina. Tercera lámina. Ya, aquí lo que me llama la atención mucho, chicos, y esto seguramente a ustedes igual debe esta lámina de inmediato. Ya, uno, que aquí esto parece estómago, porque es un epitelio cilíndrico simple, o sea, hay glándulas bastante, esos son glándulas. Pero vamos a decir que el esófago tiene doble epitelio, ¿no? ¿Sí? Tiene un epitelio de transición. Hay una transición de epitelio ahí. Ah, ya. O sea, este epitelio que sería escamoso. Y aquí se nota la transición de epitelio. Observen, miren. Este epitelio así como está. Chicos, a ver. Este epitelio, este es el epitelio escamoso del esófago. Hasta ahí, vean. Y miren, esto es como si fueran sus clavitos interpapilares. Y aquí están las células, miren. Estas células escamosas, ¿se ve? Todo eso es células escamosas. Pero observamos. A partir de este punto, ¿cómo cambia? Esto se convierte en estas células y es epitelio cilíndrico. ¿Qué significa eso, chicos? Que en este punto ha habido transición de epitelio. ¿Pero será la transición de epitelio en ese punto? No, puede que no necesariamente. ¿Por qué no? Y no fundamentalmente por esta de acá. Por esta. Esto es la característica más importante, chicos. Eso sería la característica más importante. ¿Qué viene a ser eso? Acá se ve mejor. ¿Qué es? Una glándula con células calciformes. Con células calciformes. ¿Y esas glándulas con células calciformes qué significa? Metaplasia. Metaplasia intestinal. Eso es la característica más importante. Esas células blanquitas son células calciformes, chicos. Entonces, eso es la característica más importante de esto. Ya. ¿Y va a haber proliferación de glándulas? Por supuesto, van a proliferar las glándulas. Ya. Está. Y aquí, esto ya es, como se dice, el campo que lo presente tiene que ser aproximadamente así. Este es el campo. Voy a maximizarlo. Ahí está. ¿Se ve? Ese es el campo, chicos. Ya. Ese campito viene a ser el campo, las glándulas con células calciformes. O sea, en el esófago, chicos, no debería haber esto. En el esófago no debería haber esto. Realmente no debería haber. No, en el esófago no debería haber esto. Muy bien, entonces veamos esto de acá. Ya, veamos qué hay acá. Y está, nos vamos a orientar por esta parte. Ya, esta parte nos vamos a orientar. ¿Qué ha pasado? Lo he parado, pero pongo luchado. ¿Ah? Pongo Se ha luchado. rotado. Se ha rotado. Ahí está. Oh, La derecha. párelo, a ver. Pero, Párelo, chido. pues, Hace rato estaba. primera vez que me pasa. Deje de compartir y comparte otra vez. Dejo de compartir. Ajá, y comparte otra vez. Ay, sí.
Bueno, entonces ahí está. Esto sería la porción aquí, la parte escamosa del esófago, es la parte escamosa. Esta es la parte glandular. Ahí están las dos partes que tiene el esófago. Ya. Y para hablar de esofagitis, porque es el diagnóstico, ¿no? Esofagitis crónica. Ya. ¿A qué se debe la esofagitis crónica? ¿Cuál sería la causa básica de esto? Bueno, están los dos epitelios, ¿verdad? El epitelio escamoso, no queratinizado, y el epitelio cilíndrico. Están los dos epitelios. Y la pregunta es, ¿dónde va a ocurrir eso, no? Entonces, tendrías acá esófago y el estómago. El punto donde ocurre todo esto viene a ser específicamente acá. Verificando este punto, su epitelio de esto viene a ser un epitelio escamoso no queratinizado. Y en realidad esto debería bajarse. Y verificando esto el estómago, esto es un epitelio cilíndrico simple. Y que produce bastante moco. Ya que produce moco, ¿no? Así es. Pero ¿qué pasa si el contenido gástrico regresa? Ahí está el problema. Ya empieza a inflamarse el esófago y eso se conoce como esofagitis crónica. Pero se llama esofagitis crónica, la esofagitis es una inflamación como tal. Esto como enfermedad se llama ERGE, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ese es en realidad el diagnóstico. Y dentro del diagnóstico de ERGE está la esofagitis, pues. O sea, un esófago que se inflama constantemente. Y esto es una cuestión de tiempo, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos diagnóstico, ¿qué diagnóstico nos han dado? ¿ERGE o esofagitis crónica? Ya, esofagitis crónica. Así le van a poner esofagitis crónica. En realidad, esto es un diagnóstico más histopatológico, porque lo verifican con microscopía. Y ERGE es un diagnóstico más clínico. Ya, este es clínico y este es más patológico. Porque para ver la inflamación tienes que ver las células inflamatorias. Eso sería entonces el diagnóstico. El órgano sería esófago. O sea, estamos hablando en sí del ERGE, ya, esófago. ¿Qué más? La etiología. ¿Cuál es la causa, chicos? Etiología. ¿Qué se debe la esofagitis crónica? ¿Qué se debe que las cosas del estómago van a regresar al esófago? La pregunta es, el esófago tiene acinos, tiene glándulas y glándulas esofágicas que producen escaso moco laminar, ¿no? Más como lubricante que como protección, ¿no? De ácido. Pero el estómago sí tiene capa de moco bastante espesa, amplia. Entonces, su epitelio normalmente de este esófago, que es epitelio escamoso. Y ese es el epitelio que aparece acá. Y este epitelio del estómago, la parte distal del esófago, porque estamos aquí a nivel de cardias. Y en el cardias es donde están los dos epitelios. Es el epitelio cilíndrico, simple. Ya está. Pero el estómago tiene sus glándulas o sus células mucosas. El estómago no tiene pues células caliciformes, lo que tiene es células mucosas. Pero ¿qué ocurre? Cuando el ácido, el nutriente, el quimo constantemente regurgita el esófago tiene que transformar el epitelio escamoso en un epitelio cilíndrico y formar glándulas mucosas. Entonces, la etiología, acá ¿cuál es? Alcoholismo. El alcohólico todo el tiempo regurgita. Con el tiempo el alcohol altera el esfínter esofágico inferior. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa, chicos? ¿Qué otra cosa? Tabaco. ¿Qué más aparte del tabaco? La obesidad. ¿Qué más aparte de la obesidad? Tabaco, obesidad, alcohol. ¿Qué más? El café, cafeína. Y finalmente la comida. ¿Qué comida? Grasa. Y es lo que más comemos de noche.
Entonces, esas son sus causas básicas de esto. Esas son sus causas básicas. La pregunta es, en la microscopía, ¿qué vas a encontrar? Microscopía. ¿Qué encuentras en microscopía? Entonces, ¿cómo se diagnostica esto, chicos? Clínico, sospecha. Pero ¿cómo lo vas a definir el diagnóstico? ¿Con qué? Con la endoscopía. ¿Y la endoscopía qué te va a dar? Te va a dar la macroscopía, que es la inspección directa, pero al sacarle biopsia, te va a dar la microscopía. Es que la endoscopía cumple doble función, inspección y biopsia. Ya está, por eso el tubo entra al esófago y ahí va a encontrar las áreas eritematosas. Entonces, primero en la microscopía, ¿qué se va a encontrar entonces, chicos? Infiltrado. ¿Qué infiltrado? Inflamatorio. ¿Agudo o crónico? Crónico. ¿Por qué es eso? ¿Qué es eso entonces? Predominio de mononucleados. Linfocitos, lo que va a haber en gran cantidad. ¿Qué más? El signo histopatológico más importante que vamos a encontrar en ese esófago, metaplasia. Entonces, encuentras así el epitelio. Esto sería el epitelio, el epitelio escamoso. Pero esto también era escamoso, pero ya no es escamoso. Así. Y acá donde era escamoso aparece esta célula. Ahí y hacia adentro, bastante acinos, por todos lados los acinos. Pero estos acinos básicamente son células mucosas, pero en medio de todas esas células mucosas aparecen unas células cargadas de así blanco. Estas células blanquitas que se ven en medio de estas glándulas, estos son acinos o glándulas mucosas. Glándulas mucosas metaplásicas, vas a encontrar a esta célula y estas son las células caliciformes. Entonces, si ahí ves las células caliciformes, sabes que estas glándulas mucosas son producto de ¿qué? ¿Dónde se encuentra la célula caliciforme? En el intestino. ¿Y cómo se llama entonces esto? Metaplasia intestinal. ¿Qué has cambiado? ¿Qué cosa has cambiado? El epitelio. ¿Qué epitelio es esto? Escamoso. ¿Por qué lo has cambiado? ¿Por un epitelio? Cilíndrico. ¿Pero qué es epitelio cilíndrico? ¿En medio qué tiene? Células caliciformes. Por eso ese cambio de epitelio patológico se llama metaplasia intestinal. A eso se llama metaplasia intestinal. Y entonces, en la microscopía, ¿qué célula observas? Si te dijeran, ya observas células caliciformes. Presencia de células caliciformes. Células caliciformes, hay metaplasia intestinal, hay infiltrado inflamatorio crónico. Ya, hay infiltrado inflamatorio crónico. Esas vendrían a ser las características más resaltantes de esto. Doctor, ¿estaría mal decir que se caracteriza por una metaplasia intestinal dentro de la mucosa esofágica? No, dentro de la mucosa escamosa. ¿Entre la qué? Mucosa. O sea, ¿estaría mal decir que tienen lo que es una metaplasia intestinal dentro de la mucosa escamosa? No está bien, porque la mucosa de escamosa del esófago se convierte en un epitelio cilíndrico simple. Y eso se llama metaplasia intestinal, siempre y cuando lleve las células caliciformes. Si no, no es metaplasia intestinal. Eso sería una metaplasia como tal, nada más. Es metaplasia intestinal porque tiene las células caliciformes. Ahora, de esto, ¿te preguntan complicaciones? ¿Evolución te preguntan? Sí. La evolución finalmente de esto, ¿qué es? Esófago de Barrett. Eso es la evolución, chicos. La progresión de esto, en realidad esto ya es un esófago de Barrett como tal. Y el esófago de Barrett, ¿en qué va a evolucionar? ¿A qué se va a convertir? Un adenocarcinoma de esófago. Chicos, a esto llega finalmente. ¿Cuál es la clínica de este cuadro? ¿Cuál es la clínica? Entonces ahí tienes tus linfocitos. Todo esto es el infiltrado. Esto es el infiltrado. Ahí está el infiltrado. ¿Ya? Y es mononuclear el infiltrado. Entonces esto es infiltrado, inflamación. Voy a colocar acá.
inflamación. Estas son las glándulas, la metaplasia como tal. Está igual a metaplasia, ¿ya? ¿Cuál es la clínica? ¿Qué cosa es la clínica de esta? Estos pacientes que constantemente regurgitan su alimento, ¿qué presentan? Reflujo. Reflujo. ¿Cómo se llama eso? Acalasia. No. Va a presentar la pirosis. ¿Qué es pirosis? Que le quema detrás del esternón. ¿Qué más? Cuando pasan el alimento, le duele. ¿Cómo se llama eso? Odinofagia. Tiene odinofagia, tiene pirosis. Y obviamente tiene regurgitación. Regurgitación. Hay regurgitación, hay odinofagia y hay pirosis. Esas son las tres características clínicas más importantes en la esofagitis crónica, cuya complicación, cuya evolución, progresión es, primero, esófago de Barrett, que a esto se le considera como una lesión ¿de qué tipo? Premaligna. El esófago de Barrett es una lesión premaligna. La adenocarcinoma de esófago ya es lesión maligna. Al final, este esófago, si es que no lo operan, porque aquí el tratamiento, ¿saben cuál es? Es crear un esfínter. Un esfínter lo crean. ¿Con qué lo van a crear? Con el mismo fundus del estómago. ¿Cómo se llama ese tratamiento? Se llama funduplicatura. El tratamiento de esto finalmente es la funduplicatura. Es quirúrgico cuando ya no cede. Ya no cede con antiácidos, ya no cede con procinéticos. Entonces se hace una funduplicatura. Y eso es como una corbatita artificial acá con el fundus que le abraza al esófago y con eso ya se regula, entonces ya no regurgita el alimento. Muy bien, chicos, en la macroscopía lo que vas a encontrar es, ¿qué cosa? Áreas. ¿Qué áreas en el esófago? ¿Áreas qué? Eritematosas. Áreas eritematosas en mucosa del esófago. Chicos, eso es como parcheado. Como áreas de parcheado, como empedrado en el esófago distal sobre todo. Son áreas eritematosas, lesiones eritematosas en la mucosa del esófago, en mucosa del esófago. Eso vendría a ser entonces ya lo que corresponde a esofagitis crónica. El diagnóstico se hace a través de qué? Endoscopía. No se olviden, chicos, esto es el diagnóstico, endoscopía sobre todo. Ya a la clínica lo asocio un examen auxiliar de endoscopía, con eso obtienes muestra para hacer microscopía y a la vez la macroscopía. Patogenia es eso también, ¿no? ¿Cuál? Ah, la patogenia. No, chicos, acá la patogenia es distinta. ¿Cómo es la patogenia, chicos? ¿Qué hay acá? Primero, ¿qué cosa hay? La noxa. ¿Qué noxa? Cualquiera de esas. ¿Eso qué genera? ¿Qué genera, chicos? Disminución. ¿Ah? ¿Disminución de qué? ¿O alteración de qué? Disminución de la presión ¿de quién? Del esfínter esofágico inferior. ¿A qué conlleva esto? Reflujo. Gastroesofágico. Y este reflujo gastroesofágico es lo que produce después en el tiempo la esofagitis crónico, produce esofagitis crónica. Eso es. Lo que falla acá es la barrera antirreflujo. Es la barrera antirreflujo. Todo esto de acá te conlleva que esto falle y cuando eso falla la comida regresa. Todo el tiempo hay irritación. Esto no cambia en un mes, 2 meses, un año, esto cambia en 5, 6, 7, 10 años, chicos, que se transforma. Ya, entonces el paciente está por muchísimo tiempo con su irritación. Muy bien, ya está.